Esta mañana estamos trabajando desde el mes de julio una serie donde estamos hablando la perspectiva bíblica de ciertos asuntos que están ocurriendo en la sociedad, porque es nuestra responsabilidad como iglesia contestar preguntas y compartir qué dice Dios, qué dice la Biblia. Esto no es lo que Eric cree, esto no es lo que Evelyn o Nemeika o Diana cree, esto es lo que dice la Biblia. Nosotros estamos aquí para compartir lo que la Biblia dice y usted decide, yo decido si voy a creerlo o no voy a creerlo, voy a vivir por eso o no. Y esa es nuestra intención, porque la gente está preguntando allá afuera muchas cosas y a veces hay demasiado silencio de parte de la iglesia. Así que estamos hoy cubriendo el episodio 3 del tema y Dios los creó hombre y mujer. Dios los creó hombre y mujer. Diga conmigo, Dios nos creó hombre y mujer. Eso fue lo que hizo Dios y eso es lo que hemos estado compartiendo. La serie de julio, la serie la titulamos ¿Cuál es la verdad? Diga conmigo, ¿cuál es la verdad? Que mucho nos estamos preguntando allá afuera eso, ¿verdad? De diferentes temas. Y cada vez parece haber más y más confusión. Mientras más nos preguntamos, más confusión surge en ciertas cosas. Y tú dices, hay cosas que hoy se están preguntando que hace 5 años atrás. Y tú dirías, pero es una pregunta ridícula. ¿Por qué tú estás preguntando esas cosas? Eso es algo básico. Pero sí, eso es lo que está ocurriendo y por eso es importante hoy más que nunca establecer la verdad de Dios y establecerla a nosotros primero en nuestro corazón. Porque el Señor le dijo a sus discípulos, si ustedes permanecen en mis palabras y mis palabras permanecen en ustedes, conocerán la verdad. Y la verdad los hará libres. ¿Cuántos les gusta ser libres? Yo no cambio mi libertad por nada. A cada rato Dios me está recordando de dónde te saqué. Acuérdate que es por gracia. En estos días tuve un momento y voy a abrir un momento de intimidad mía con Dios en un segundo y durante la conferencia pasó algo que el Señor como que de momento me hizo ver cómo era yo antes de tenerlo a Él. Cómo me sentía cuando estaba frente a personas. Porque usted me ve aquí hablando y predicando y cantando y todas esas cosas, pero yo era la persona más tímida y más introvertida que usted pudiera conocer. Yo no me atrevía a hablarle ni a más de 2 personas a la vez. Sí, que está aquí esta mañana. Y Dios me viró al revés. Me bautizó con el Espíritu Santo, me enseñó a buscarle con espíritu de verdad, a obedecerlo por fe y todos esos temores, todas esas capas y capas de miedo, de inseguridades se fueron cayendo y cayendo y cayendo y cayendo y cayendo. Pero hoy tuve, no sé por qué, después me está hablando con el Señor, ¿por qué tú me hiciste esto? Porque tuve un momento donde estuve durante el fin de semana frente a la gente, un momentito cortito y de momento me sentí en una circunstancia bien incómodo. Y yo hace años que no me sentía así. Pero yo creo que Dios acordándome, está funcionando tremendo en todo esto. Eric, estás hablándole bien a la gente, estás haciendo esto, pero acuérdate que es mi gracia sobre ti, no eres tú. ¿Cuánto le dan gracias al Señor por su gracia? Dios quiere que tú te acuerdes siempre que es Él en ti, que no es tus fabulosas capacidades, ni las mías, ni los estudios, ni la preparación, ni la experiencia, es su gracia, diga su gracia. ¿Cuánto le dan gracias al Señor por su gracia? Entonces el verso que tenemos para esta serie está en Juan capítulo 18, verso 37, dice, le preguntó entonces Pilato al Señor, ¿así que tú eres rey? Y Jesús le contestó, tú lo has dicho, soy rey. Yo nací y vine al mundo para decir lo que es, ¿qué? La verdad. Yo nací y vine al mundo para decir lo que es la verdad. Y todos los que pertenecen a la verdad me escuchan. ¿Cuántos pertenecen a la verdad? Pues él dice aquí que tú lo estás escuchando. Y Pilato le dijo, ¿y qué es la verdad? ¿Y qué es la verdad? Diga conmigo, ¿qué es la verdad? Qué pregunta, ¿verdad? Estoy dando una pequeña introducción porque siempre hay gente que no ha escuchado de qué estamos hablando y quiero hacerlo de manera lo más rápido posible, pero necesito dar esta introducción que algunos ya han escuchado. El propósito de esta serie, dijimos ya, que es mantener la relevancia en nuestra cultura. Mantener la relevancia en nuestra cultura. Tenemos que ser una iglesia relevante. Mantener la relevancia en nuestra cultura. Pónmelo ahí, Quique. Mantener la relevancia en nuestra cultura. Eso es el primer propósito. El segundo es afirmar lo que Dios ha dicho sobre cada tema en controversia. Tenemos que ver qué dice Dios. Diga conmigo, ¿qué dice Dios? A mí me importa poco qué dice un gobernante, qué dice un político, qué dice un líder de sociedad, qué dice... Yo quiero saber qué dice Dios. Porque a fin de cuentas, Dios sí tiene el monopolio de la verdad. Yo no lo tengo, yo estoy aprendiendo. La gente no lo tiene, es Dios el que tiene que saber. Y nosotros tenemos que saber qué dice Dios. Y lo que dice Dios está ¿en dónde? En la palabra, en la Biblia. Así que eso le llamamos nosotros apologética cultural.
En otras palabras, están habiendo muchas conversaciones, gracias al Señor, donde personas se están levantando a establecer qué dice la Biblia, qué dice Dios, frente a lo que dice la sociedad, a lo que dicen las leyes, muchas veces a lo que dicen. Y a fin de cuentas, Pedro dijo, es necesario primero obedecer a Dios que a los hombres. Así que nosotros, no importa las leyes que hayan allá afuera, la mayoría son buenas, pero si hay alguna que va en contra de lo que dice Dios, ¿sabes qué? Yo voy a obedecer a Dios. Hasta hace poco el aborto era legal en muchos lugares, pero eso no significa que Dios lo sanciona. Entonces, si Dios dice que eso no es correcto, que eso no pasa su sedazo, yo no voy a obedecer la ley. Es la perspectiva eterna, la perspectiva divina. Entonces, nuestro tercer propósito es acordarnos que Dios nos requiere que defendamos la verdad. Dios nos requiere, diga, Dios me requiere. Dios espera de mí, Dios me ha dado la asignación de defender la verdad. Esa es nuestra asignación aquí en la tierra. Primera de Timoteo capítulo 4, verso 16 dice, ten mucho cuidado de cómo vives y de lo que enseñas. Ten cuidado, le decía Pablo a Timoteo, mantente ¿qué? Firme en lo que es ¿qué? Correcto, mantente firme. Si él le decía mantente firme es porque él sabía que iban a haber oportunidades e influencias para tratar de que no estuviera firme. Y le está advirtiendo, mantente firme porque vienen los tiempos y estamos en ese tiempo donde van a tratar de presionarte, van a tratar de manipularte, van a tratar forzarte a que no estés firme en lo que tú has creído. Y es de nosotros estar firmes o no estar firmes. Él le decía, mantente firme en lo que es correcto por el bien de tu propia salvación y de los que te oyen. Mire, mi responsabilidad es tan grande delante de Dios que yo tengo que hablar estas cosas por ustedes, además de por mí. ¿De qué sirve que yo sepa tanto y me lo quede callado y me lo guarde si no lo comparto? Dios me está diciendo, tienes que compartirlo para que el que te oiga reciba instrucción, reciba salvación, reciba dirección y sea salvo. Sea salvo no solamente la salvación eterna, sino salvo de consecuencias de malas decisiones aquí. La salvación es inmensamente grande, familia. La salvación comienza con la vida eterna y es el corazón, es lo esencial, pero no se queda ahí. Dios dice la palabra que nos ha salvado de este tiempo malo presente. Las decisiones que tú tomas aquí en la tierra, si las tomas en línea con la palabra de Dios, por cada decisión que tú tomas en línea con la palabra de Dios, vas a tener éxito, vas a poder crecer, vas a poder vencer. Pero cada decisión que por ignorancia o por las razones que sean tomas en contra de la palabra de Dios te va a hacer daño. No afecta tu salvación porque tu salvación está por poner la esperanza en Cristo Jesús, pero afecta tu estadía aquí, tu camino aquí y puede afectar tu relación con Dios, tu comunión con Dios, porque la paga del pecado es muerte. Y lo que estamos haciendo cuando tomamos malas decisiones por ignorancia, por las razones que sean, es que le estamos abriendo la puerta al enemigo a que entre a traer destrucción y a robar en nuestra vida. Y yo no sé usted, pero yo no quiero eso. El Señor dijo, ninguna parte tengo con el enemigo. Y usted y yo debemos tener esa actitud también. Así que el otro propósito es resistir cada esfuerzo de Satanás que está haciendo a través de la cultura para callar la voz de la iglesia. Tenemos que resistir ese esfuerzo. En estos días salió una iglesia aquí cerca en Valrico, que tengo algunos amigos americanos allí. Hemos hecho adoración juntos. Son excelentes amigos. De hecho, uno apareció el día de nuestro pasadía yo le dije, pues vente para acá, un americano, amigo mío. Pero él me dijo, mira, los vi que estabas en Facebook, voy para allá. Y yo, está bien, vente, pero no habla español. Así que yo decía, nosotros vente, come y haz lo que tú quieras. Y estuvo con nosotros un ratito allí. Un hombre de Dios tremendo. Su iglesia tiene una escuela. Y en estos días han pasado un periodo bien difícil porque aparentemente NBC, de todas las escuelas que hay cristianas en toda esta nación, los escogió a ellos para atacarlos. Y los cogió y le hizo un artículo terrible acusándolos de que eran racistas, discriminatorios, un montón de cosas, simplemente porque ellos enseñan la Biblia. El ataque es real contra la iglesia. Y si nosotros no nos levantamos y nos apoyamos unos a otros, va a ser más difícil. Y yo lo primero que hice, compartí su video de ese pastor que estaba explicando la situación y le dije, tienes nuestro apoyo 100%. Ni lo conozco, se llama así. Ni lo conozco personalmente, no importa. Le sirve al Señor igual que yo, es mi hermano en Cristo y está trabajando para el reino hace muchos años. Esa escuela va a cumplir 50 años, va a cumplir esa escuela aquí.
Y muchos niños han pasado por esa escuela. Lo que le estoy diciendo es que tenemos que enfrentar esos retos de frente y con la palabra del Señor. Así que ya hablamos el pasado domingo, ¿verdad? El 7 de agosto hablamos del proyecto de ley C4 que fue aprobado en Canadá, llamado la Ley contra la Terapia de Conversión. Si usted no estuvo, busque el video para que lo vea. Yo no voy a entrar en el detalle hoy, pero hablamos el domingo pasado, el domingo 7, que enmendó el Código Penal canadiense para hacer ilegal en Canadá que se enseñe lo que la Biblia dice acerca de la sexualidad humana. Ilegal. Ahora mismo en Canadá es ilegal. Yo tengo un amigo hispano, yo creo que él es, si no es colombiano, lo conocí hace poco. Es pastor en Canadá. Estoy por llamarlo a ver cómo está. Pero nos reunimos a veces por Zoom y hablamos y oramos con otro grupo de pastores. Y ahora mismo es ilegal. El lenguaje no es ese, pero el bottom line, el fondo es que ahora mismo es ilegal. Tú no puedes enseñar que el hombre es hombre y la mujer es mujer en Canadá. Ahora mismo no puede. ¿Por qué la cultura trata de callar la voz de la iglesia? Para que sus obras torcidas no sean expuestas a la luz y señaladas. Eso dice la palabra del Señor. Mira lo que dice Juan capítulo 3, versos 19 y 20. 18, perdón, en adelante. El que cree en Él, en Jesucristo, no es condenado. ¿Cuántos han creído en Jesucristo? Pues tú no tienes condenación ninguna. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esa palabra es para ti que has creído en el Señor y para mí. ¿Por qué? Porque has creído en el Hijo de Dios. Ahora dice, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Diga, ¿por qué? Aquí te da la razón. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Yo he dicho en otras ocasiones un statement, un estatuto un poquito controversial de salida que suena, pero nadie va al infierno por pecar. Nadie va al infierno por pecar. La persona que va al infierno, que no tiene eternidad con Dios, es por no haber aceptado a Jesús en su corazón. No sé si están entendiendo por qué digo lo que estoy diciendo. Es Jesús el que hace la diferencia, porque dice que no hay justo ni uno solo. Todos nosotros hemos sido pecadores y todavía cometemos pecados. Si fuera por eso estaríamos todos fritos. Porque ningún pecado es más grande que otro. El que tú cometiste esta mañana, el que yo cometí esta mañana es tan grande como el que está viviendo en pecado. Los pecados son iguales delante de Dios. Es falta de perfección. Pero al yo tener a Jesucristo, mi Salvador, en el corazón, esa es la diferencia. ¿Cuántos tienen a Cristo en su corazón? Esa es la diferencia. Y eso es lo que hace que disfrutemos de la eternidad y que la gracia de Dios nos vaya transformando y enseñarnos a no pecar, enseñarnos a seguir creciendo. ¿Cuántos son mejores desde que conocieron al Señor? Todavía, tú sabes, estoy trabajando en algunas cosas, ¿verdad, Diana? Yo también. Pero no estoy donde quiero estar, pero qué bueno que no estoy donde estaba antes. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así que aquí está bien claro. Dice, el que no cree ya ha sido condenado, no porque es pecador, sino porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Eso es todo. Qué sencillo, ¿verdad? De hecho, la palabra gospel, evangelio, buenas noticias, en el original griego es una palabra que casi no aparece en escritos de esa época. Las pocas veces que más aparece es en la escritura, porque significa una palabra que es algo casi imposible de creer. Y es casi imposible de creer que un Dios tan bueno y perfecto haya escogido por gracia gratuitamente salvarnos. Eso es casi difícil, imposible de creer. Pero ese es el evangelio. Y entonces aquí en este verso es espectacular porque te lo está resumiendo. Te dice, el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Y esta es la condenación. Que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Ese es el problema que estamos viviendo. La luz está aquí. Estamos compartiendo la luz. Usted comparte la luz donde quiera que usted está. ¿Cuántos de ustedes están en lugares que la gente sabe que usted es cristiano? Que usted ama al Señor. Usted lleva la luz de Dios en usted. Pero algunos de ellos responden, pero algunos de ellos no les da la gana. ¿Qué es lo que dice este verso? En la paráfrasis de Eric. Dice, esta es la condenación, que la luz vino, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y sigue diciendo, porque sus obras eran ¿qué? Malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a la luz para que sus obras no sean ¿qué? Reprendidas. Esa es la razón.
Hay gente que le gusta el pecado, que le gusta esa vida, que no quieren cambiar y les molesta que uno enseñe que esas acciones no agradan a Dios. Les molesta y quieren que quisiera que uno se callara la boca, pero yo no puedo callarme la boca porque si esa persona no quiere responder, está bien, es libre para hacerlo, pero hay otras personas que están preguntando cómo yo le agrado a Dios. ¿Cuánto les gusta saber cómo agradar a Dios? A mí, yo quiero saber. Cuando yo me entregué al Señor, yo tenía un pastor que me enseñaba muchísimo y yo le doy gracias a Dios porque había muchas cosas que yo no conocía. Y sin saberlo, yo no le estaba agradando a Dios. Y él me enseñó y me dijo, Eric, así es, mira, esto es aquí, esto dice la palabra aquí. Esto. Y yo, pues entonces eso debo cambiarlo. Y poco a poco el Señor fue transformando mi vida, un día a la vez, sin prisa, pero consistentemente. Y de eso se trata, conocer la verdad. Vi un post en estos días que puse ayer el dibujito, donde tú ves un montón de gente haciendo una fila. Hay 2 mesas de personas ofreciendo oración y ofreciendo consejo. Una de las mesas está llena, que es la que dice John 3:16 o Juan 3:16. ¿Qué es lo que dice Juan 3:16? A ver si alguien sabe. Mi suegra es... Usted queda fuera, mi suegra, porque usted sabe demasiadas palabras. ¿Quién más? ¿Qué dice Juan 3:16? Unigénito, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda y que tenga ¿qué? Vida eterna. Es precioso ese verso y ese no lo sabemos y la gente se lo sabe, pero no se saben el resto, lo que sigue diciendo. Ese es el Juan 3:16, pero no saben el 17, 18, 19, 20, 21, que fue el que acabamos de leer. El que acabamos de leer, que el que no cree ya ha sido condenado, que el que cree no es condenado. Todo ese texto, eso lo dijo el Señor también. ¿Y por qué la gente, no podemos dejar una cosa fuera y coger otra, lo que nos gusta? Así somos nosotros, ¿verdad? Pero esto no es un buffet. ¿Cuánto a usted le gusta comer en un buffet? A mí me gusta, ¿verdad? Porque tú coges lo que te gusta. Yo cojo el plato y le pongo de todo un poquito para ver qué me gusta. Y entonces la segunda vuelta es que como lo que me gusta. No me tires al medio, Joel, déjame tranquilo. Pero, ¿verdad? Uno en un buffet, pues decide, pero la palabra no es un buffet. La palabra es completa, es íntegra. Tenemos que poder servirnos en todo lo que dice la palabra. Entonces, ¿cuáles son algunos argumentos manipulativos? Comenzamos la semana pasada a decir que usa la cultura o unos argumentos para manipularnos a la iglesia especialmente, que usa la cultura para tratar de callar la voz de la iglesia. ¿Cuáles son esos argumentos cuando enfrentamos tantos temas controversiales? Dijimos ya la semana pasada que el argumento manipulativo primero es no puedes juzgar a nadie. ¿Cuántos han oído eso? No me juzgues, me estás juzgando. Eso es una manipulación. Y dijimos ya la semana pasada que aprendimos que no debemos juzgar y condenar a la persona. Eso es correcto. Pero porque eso solamente le toca a Dios. Pero sí podemos y debemos juzgar y condenar los comportamientos contrarios a lo que nos enseña la palabra de Dios. Y si usted no estuvo, pues busca el video. Pero eso sí, la persona yo no puedo decir esta persona se va al infierno y aquella no, porque yo no sé eso. Eso depende de la persona y Dios. Y hay personas que parecen que sí, pero no. Y hay personas que parecen que no, pero sí. Usted y yo nos vamos a dar muchas sorpresas allá arriba. Cuando entremos a la presencia del Señor, vamos a ver mucha gente que... ¿Y tú estás aquí? No mires para el lado, por favor. Pero ese que tú piensas que no, tú no sabes. El que sabe es Dios. Y vamos a llegar a buscar a un fulano. Y fulano que no lo veo, que no está aquí. ¿Cómo que no está aquí? Esa parte le toca a Dios. Y en ese sentido, usted y yo no podemos juzgar jamás. Dios me libre a mí de juzgar a nadie. Por eso yo le doy oportunidad igual a todo el mundo. Tú quieres buscarle a Dios, yo te ayudo. En el proceso aprendo más de la persona, pero yo no lo voy a rechazar jamás a nadie. Cualquiera que entre por esa puerta, jamás vamos a rechazar a nadie. A nadie. Porque eso le toca a Dios. Pero las acciones están claras en la palabra. Y hoy quiero entonces entrar en el segundo argumento manipulativo que la gente usa, que es cuando nos dicen, no estás amando al prójimo. ¿Cuántos han oído eso? No estás amando al prójimo. Love is love is love is love is love. No, love is God. You have to search for God and saber qué es Dios, qué dice Dios. Porque ese es uno de los argumentos que más usa la sociedad para tratar de presionar y manipularnos a nosotros. No estás amando al prójimo. ¿De dónde sale ese argumento? ¿De dónde sale esa...
Para mí es gracioso porque mucha de la gente que usa esa porción de la palabra no conocen nada de la Biblia, no estudian nada, no sirven a Dios. Tú buscas los perfiles y no sirven a Dios, no conocen nada. Todos son tonterías lo que ponen en sus perfiles. Tú te das cuenta que son gente que usa las porciones que le conviene para manipular. Entonces, usted y yo tenemos que saber más que eso. ¿De dónde sale ese argumento? Amarás al prójimo. Porque la palabra dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad que sí? ¿Cuántos conocen ese texto? Mira dónde está, Mateo 22:39. Este era Jesús hablando. Dice, el segundo mandamiento en importancia es parecido a este. Y dice así, cada uno debe amar a su prójimo como se ama ¿a quién? A sí mismo. Diga, como se ama a sí mismo. Si yo me amo a mí mismo, yo quisiera que a mí me dijeran si tengo algún problema en mi corazón. ¿Sí o no? Si tengo algo que debo corregir, ¿sí o no? Esa es la mejor manera de amarnos a nosotros mismos. Corrígeme. Si tienes la verdad en tu mano y hay algo que yo no veo, si me voy a caer por un barranco y tú sabes que me voy a caer por un barranco y tú me detienes, te lo voy a agradecer, aunque me moleste. Hay un profeta que una vez hizo una historia de cómo él se sentía con la palabra profética en algunos momentos, porque los profetas muchas veces son mal interpretados, son juzgados, son criticados. Aquí se está levantando un cuerpo que está la pastora trabajando con eso, y Rebeca, de cómo manejar el don profético. Pues nosotros creemos en el don profético. ¿Cuántos creen en el don profético? Y aquí hay personas como Normi y Rebeca que tienen ese don bien fuerte, están estudiando y analizando y orando cómo desarrollar otras personas, porque aquí estoy seguro que hay muchos otros, aquí ustedes sentados ahí. Pero a veces los profetas, por causa de la ignorancia de la gente o de ellos, son mal interpretados. Y este profeta decía, yo muchas veces me siento tan desesperado porque como soy profeta, veo en el futuro de esta persona, cuando conozco a la persona, veo ciertas cosas, ciertos rasgos, ciertas cosas en su vida, y el Señor me muestra que si sigue en esa dirección, va para arranco abajo. Y yo trato de decírselo, la persona me critica, se molesta conmigo, no me entiende. Y yo lo comparo como cuando tú vienes en un expreso de 2 vías, vienes en la 75, 2 vías, y tú vas, ¿cuánto le pasa que usted va guiando y usted ve una clase de choque en el lado de allá? ¿Verdad que sí? Y una clase de tapón. Y tú dices, ay, Dios mío, qué bueno que voy para el otro lado. ¿Verdad que sí? Me pasó este fin de semana. Ay, Señor. Ay, y cuando sigue viendo a la gente que viene detrás guiándolo más felices, ay, bendito, bendito, lo que le espera. ¿Cuánto le pasa a veces? Pobrecito, pobrecita. Y tú quisieras decirle, bájate en la 260. Por favor, no te sigas. Bájate ahí, aprovecha y bájate. Y la gente sigue como oveja al matadero. Pues el profeta decía, yo me siento así. Veo este choque aparatoso, este problema grande en medio de esa vía y voy en la otra dirección y cuando me encuentro a esta persona viniendo le digo, por favor no sigas ese camino que allá abajo te vas a enfrentar a un problema grandísimo y la persona se molesta. No, déjame seguir, déjame quieto que tengo prisa. Y ese profeta decía, ese es el problema cuando tú no le dices a la persona o la persona no recibe la corrección. Y ya esa parte le toca a la persona. Pero mi parte es decirle, hay un choque allá abajo. Te vas a encontrar un problema. En la juventud, sobre todo, la juventud está buscando contestaciones, preguntas. Yo tengo jóvenes que me han preguntado, pastor, ¿esto es correcto o esto no es correcto? La sociedad me dice esto, ¿qué dice la Biblia? Yo tengo que decirle. El que ya tomó sus decisiones puede arrepentirse y moverse en otra dirección, pero el que va el camino y tiene ese choque allá abajo y yo estoy a tiempo de decirle, se lo voy a decir. Le voy a decir no. Ese comportamiento sexual no es de Dios. Esto que te está enseñando, eso no va a traer bendición. Te va a crear un problema en el futuro grandísimo. ¿Que Dios te puede librar? Claro que sí, pero oye, te podrías evitar un montón de dolor si lo tomas ahora, si te bajas en la 260. Y ese es el corazón nuestro, especialmente con la próxima generación. El que ya es adulto y tiene ese estilo de vida que quiere, que Dios lo ama también, que se puede cambiar también, que bueno, pero no me dobles el brazo para que yo no le hable al que viene subiendo. Eso es lo que están tratando de hacer. Usted está viendo cómo están sexualizando a los niños en las escuelas. Tienen hasta periodos donde le leen cuentos los transgéneros, leyéndole cuentos a los niños. Esa es nuestra responsabilidad como iglesia, trabajar para que eso, en la medida que sea posible, no ocurra. Entonces, cuando el Señor dijo este texto, cada uno debe amar a su prójimo como se ama a sí mismo. ¿Cómo yo amo a mi prójimo entonces? Vamos a ver de dónde Jesús, porque Jesús
la mayoría de las veces sacaba escrituras del Antiguo Testamento y las citaba. ¿De dónde él sacó esta cita? Y esa cita originalmente está en el libro de Levítico, capítulo 19, versos 17 al 18. Esta versión dice, le pone como subtítulo relaciones sociales. Pero mira lo que dice el verso 17, para que vean el contexto. Dice, corrijan a su prójimo cuando tengan que hacerlo y no participen de su pecado. Y el 18 termina diciendo, amen a su prójimo como a ustedes mismos. La escritura te estaba diciendo, corrija a tu prójimo cuando tengas que hacerlo. Enséñale cuando sabes que hay algo que está haciendo fuera de lugar. Esa es la manera en que tú lo vas a amar, porque yo quiero que a mí me corrijan si yo tengo una persona que puede hacerlo y me puede ayudar. Ese es el contexto de ese texto. El otro argumento manipulativo que usa la sociedad es que Jesús no habló de homosexualismo. La gente dice, Jesús no habló de homosexualismo en la Biblia. ¿Por qué ustedes están hablando de ese homosexualismo? Número uno, Jesús sí habló en contra del homosexualismo. Sí habló en Mateo 5 y Mateo 19. Mira lo que dice Mateo 5. Pero yo les digo que el que se divorcia de su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la divorciada comete adulterio. Ahora, esa palabra fornicación en el original significa cualquier tipo de desviación sexual. El lenguaje original en griego no tenía la palabra homosexualismo, claro que no, y un montón de otras palabras. Pero en el original lo que significa es cualquier desviación. Así que Jesús sí habló de homosexualismo. Número dos, ¿por qué sabemos que sí lo dijo? Porque Jesús es miembro inseparable de la Trinidad. ¿Cuántos creen en el Padre, Hijo y Espíritu Santo? Él es parte inseparable de la Trinidad. Así que su opinión acerca de esto es la misma del Padre y del Espíritu Santo. Es la misma opinión del Señor. En todos los temas que están en la palabra de Dios, Él es uno. Eso es un fundamento en la teología. Él no se separa del Padre. Él no dice una cosa diferente. Es más, Él decía siempre, lo que veo a mi Padre hacer, esto estoy haciendo. El que me ve a mí, ¿qué decía? Ve al Padre. Entonces, Él estaba presente con ellos en el juicio de Sodoma y Gomorra. El Hijo estaba ahí. Él es toda la palabra. Y junto con el Padre escribió sobre ese tema en el libro de Levítico. Jesús es la palabra. ¿Cuántos saben que Jesús es la palabra? Mire lo que dice el libro de Levítico, la palabra, capítulo 18. No tendrás relaciones sexuales con otro hombre como si fuera mujer. Eso está en la Biblia. Porque eso es un pecado abominable. No te corrompas teniendo relaciones sexuales con un animal. Tampoco la mujer debe tener relaciones con un animal, porque eso es una perversión. Yo sé que la mayoría no lee estos textos, pero están ahí. Más claro que el agua. La Biblia es clara. Así que Jesús sí habló de este tema. Jesús está en la palabra completa, incluyendo cada libro escrito en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Porque Jesús es la palabra de Dios y la palabra es de Dios, es una, diga es una. Jesús habló cuando los profetas hablaron en el Antiguo Testamento y también habló cuando hablaron los apóstoles en el Nuevo Testamento. Todo es Jesús. Físicamente, cuando Jesús vino a la tierra, estaba limitado. Él tuvo solamente 3 años haciendo ministerio. No todo el tiempo él podía cubrir al detalle las cosas, por eso es que se escribió los textos Pablo y Pedro y los apóstoles, porque no todo estaba en lo que dijo Jesús. Si no, cogemos los 4 evangelios y ya está. Votamos el Antiguo Testamento, votamos las epístolas y lo que dijo Jesús es lo que es. ¿Y para qué tenemos el resto? ¿Por qué Dios le plujo poner la escritura de tapa a tapa como la hizo? Jesús estaba en la carne aquí, estaba físicamente encerrado en un cuerpo humano. Era imposible que él pudiera cubrir todos esos temas en los 3 años que estuvo. Pero la palabra sí lo hizo. Juan capítulo 1, verso 1 al 3 y 10 al 12 dice, en el principio la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. El que es la palabra existía en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas.
por medio de Él, y nada fue creado sin Él. Ese es Jesús. Verso 10. Esa palabra vino al mismo mundo que Él había creado, pero el mundo no lo reconoció. Vino a los que de su propio pueblo, vino a los de su propio pueblo, y hasta ellos lo rechazaron. Pero a todos los que creyeron en Él lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí esta mañana? El evangelio es precioso. Nos dio esa oportunidad y tú y yo la recibimos. Somos hijos de Dios. Estamos viviendo en la eternidad ahora. Diga, yo estoy en la eternidad ahora. La Biblia dice que la eternidad es que conozcan al Padre. ¿Cuántos conocen al Padre? No podemos estar esperando ir al cielo. Tenemos el cielo aquí ahora. Tenemos esa relación con Dios aquí ahora. Eso es lo que dice ese texto. Entonces, cuando también dicen ese argumento de que Él no habló del homosexualismo, tenemos que saber que Jesús, cuando anduvo en la tierra, atendió los asuntos asexuales que atendió fueron principalmente entre los hebreos, donde el homosexualismo no era un problema común. ¿Por qué? Porque ellos tenían la ley. Ellos tenían Levítico. Tiene que haber habido el problema, pero no era común, porque ellos sabían ya que eso no le agradaba a Dios. Por lo tanto, Él no tenía que meterse profundo con estas cosas. Aunque sí lo incluyó cuando habló del matrimonio, como acabamos de ver. Pero no tuvo que hablar el tema enfáticamente. Pero Pablo, diga Pablo, a Pablo sí le tocó atender ese asunto bien de lleno, porque él fue llamado apóstol de los ¿qué? Gentiles. Y los gentiles lo que tenían era un sal para afuera, un garete, como decimos en Puerto Rico. Y él fue llamado a hablarle a los romanos específicamente y a los griegos. Porque ahí ese problema era una plaga, como vemos allá afuera ahora, hoy día. Así que vamos a ver qué dijo Pablo, que dijo la palabra de Dios, que es Cristo. Romanos capítulo 1, versos 18, 19, 20, 21 a 32 dice: pero Dios muestra desde el cielo su ira contra la injusticia y la maldad de la gente, que por su injusticia impide que la verdad se manifieste. Esa es la lucha que estamos teniendo hoy día en la sociedad. Están tratando a toda costa de impedir que la verdad se manifieste. Bloquean las cuentas en Facebook y en Twitter y en Instagram. Bloquean esto allá. Le ponen un warning. Yo sigo mucho una estación en Puerto Rico cristiana excelente que se llama Nueva Vida, 97.7, la más grande que hay en Puerto Rico. Ahora, esa gente le meten el pecho a todo esto. Tienen personas de autoridad y de conocimiento hablando todos los días. Excelente. Si puede verla, se los recomiendo. Pero ahora yo voy a ver cualquier video de ellos o voy a darle un compartir y primero me sale, esta organización se conoce por enviar falsa information. Así que si quieres arriesgarte a que lo que estés compartiendo sea falso, pues dale ok. Ahora en Facebook está saliendo eso en Nueva Vida, imagínate. Pero es lo que dice este texto. La gente que por su injusticia impide que la verdad se manifieste. A mí me metieron en la cárcel de Twitter en un momento dado, el año pasado. También. Lo que se puede conocer de Dios, verso 19, ellos lo conocen. Pues Dios mismo se los ha revelado. Está hablando de la gente de afuera, no de usted y yo. Está diciendo Pablo aquí. Mira lo que está diciendo. El hombre en general, lo que se puede conocer de Dios, lo conocen. Hay gente que sabe que Dios es real, que sabe que Dios existe, pero no les da la gana tornarse a Dios. Y eso que Pablo estaba diciendo a los romanos. Dice, pues Dios mismo se los ha revelado desde que el mundo fue creado. Desde que el mundo fue creado, la humanidad ha contemplado toda la creación que le muestra. Diga, que le muestra. La creación te muestra que Dios existe. Bendito sea Dios. ¿Cuándo usted ha visto esas montañas hermosas, esos ríos, esos mares, ese amanecer, las estrellas? Y tú vas a decir esto, dices que Dios no existe. No, eso hace falta más fe para ser ateo que para ser creyente. De verdad que sí. El diseño de Dios que tú ves en la creación. Dios se revela en la creación a todo el mundo. Las culturas más antiguas adoraban a Dios. Algunas lo hacían con defecto, con ignorancia, pero se ha encontrado muchas de las culturas indígenas en cada país tenían imágenes de que tenían un Dios. Hay una escultura, hay una estructura en Vietnam donde tiene cientos y cientos de años, no sé si tiene más de 1000 años, y son 3 estructuras
largas, 3 columnas, una casi pegada a una al lado de la otra. Y decían que esa era una religión que ellos tenían donde creían en un Dios trino. La Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Dios se reveló a través de la naturaleza. Y eso es lo que Pablo le estaba diciendo a los romanos aquí. Dice, toda la creación que le muestra el eterno poder de Dios y el hecho de que Él es verdaderamente Dios. Y sigue diciendo Pablo, así lo invisible de Dios se deja ver por medio de la creación visible. Por lo que nadie podrá excusarse diciendo que no sabía si Dios existía o no. Pablo era bravo. Nadie, cuando él dice nadie es nadie, puede excusarse diciendo yo no sabía que Dios existía. No, porque la creación te habla que Dios existe. Sin embargo, aunque lo sabían, no muy bien, lo sabían muy bien, no quisieron. El libre albedrío está ahí. Dios no va a doblarle el brazo a nadie. Usted quiere creer, cree. Usted está aquí porque usted cree. ¿Cuántos creen en el Señor? Por eso está aquí, pero a fin de cuentas tú tienes el libre albedrío de no creer. Dios te hace libre. Dice, sin embargo, aunque lo sabían muy bien, no quisieron ni adorar a Dios ni darle gracias. Al contrario, se pusieron a concebir ideas estúpidas. Esta versión está fuerte, ¿verdad? Y en consecuencia, sus necios entendimientos se oscurecieron por estar creyendo ideas estúpidas. Sus entendimientos, su mente se embruteció. Como ahora que la gente, tú le preguntas ¿qué es una mujer? Y no pueden contestar. ¿Really? Se embrutecen la gente cuando están creyendo ideas tontas como esa. Verso 22. Al creerse sabios, se volvieron aún más necios. Wow. Mire, esto es la palabra. Esto no es Eric. Yo estoy leyendo la Biblia. Diga, la Biblia. Por eso Dios los dejó caer en toda clase de suciedades y los dejó hacer lo que le viniera en gana. Así deshonraron sus propios cuerpos unos con otros. Esto fue por cambiar la verdad de Dios y deliberadamente creer en la mentira. Por eso Dios dejó que se desbordaran en sus pasiones vergonzosas. ¿De qué usted cree que está hablando él ahí? Llegaron hasta el punto de que sus mujeres actuaban en contra de la naturaleza y se entregaron al sexo unas con otras. Eso está en la Biblia. También los hombres, en vez de tener relaciones sexuales con mujeres, se encendieron en sus deseos entre ellos mismos y cometieron actos vergonzosos hombres con hombres. Y como consecuencia, recibieron en sus propios cuerpos el pago que bien se merecían. A tal grado llegaron que, al no querer ni siquiera tener en cuenta a Dios, fíjese que todo tiene que ver con tu deseo de conocer a Dios, no tiene que ver con lo que están haciendo, es que sacaron a Dios de la ecuación. En Estados Unidos en los 60 sacaron a Dios de las escuelas y se vio el crimen aumentar cientos de %. ¿Por qué usted cree que? Porque lo sacaron. La gente preguntaba en 9/11, ¿y dónde estaba Dios? Pues donde tú lo sacaste. Donde lo sacó Estados Unidos. Lo fue sacando de aquí, aprobó el aborto, sacó a Dios de aquí, sacó a Dios de acá. Dios está donde tú le permites estar. Y Pablo le decía esto, como consecuencia recibieron en sus propios cuerpos el pago que bien se merecían. A tal grado llegaron que al no querer ni siquiera tener en cuenta a Dios, Él los abandonó para que hicieran lo que sus mentes corruptas pudieran concebir. Verso 29. Y se entregaron a toda clase de injusticias e inmoralidades sexuales, de perversidad, avaricia, maldad. Están llenos de envidias, homicidios, contiendas, engaños y perversidades. Hablan mal de los demás con mentiras. Son enemigos de Dios. Si usted lee todo que yo acabo de leer, yo no puedo, I cannot pick and choose. Yo no puedo sacar la envidia. Es que la envidia, a mí me gusta tener envidia, así que la envidia, no me puedes acusar de tener envidia porque love is love. No me puede acusar de eso, así que no me acuse. La envidia no hay problema con Dios. No, está ahí en la lista. Yo no puedo sacar la envidia de esa lista. Yo no puedo sacar la avaricia de esa lista. Tampoco puedo sacar las desviaciones sexuales y el homosexualismo de esa lista. No las puedo sacar. Están ahí. Cualquier desviación está incluida. Ese es el cuadro de todas las cosas que tenemos que tener cuidado y enseñar a la próxima generación. Sigue diciendo ese verso. Son enemigos de Dios, insolentes, engreídos, vanidosos, inventan nuevas formas de pecar y continuamente desobedecen a sus padres. Fingen que no entienden y quebrantan sus promesas. No tienen afecto por nadie ni si sienten compasión por los demás. Saben muy bien que el castigo que impone Dios por estos delitos es la muerte. Y sin embargo continúan cometiéndolos y se deleitan cuando otras personas los practican. Ese era el cuadro de los romanos.
Por eso es que Pablo le hablaba tan fuerte, porque eran gente que no tenían ningún conocimiento de Dios. Y cuando esa gente llega a la iglesia, Pablo dice, bien, llegaste a la iglesia, tienes a Jesucristo en tu corazón. Qué bueno, ahora tienes que aprender qué significa eso, para que vayas amoldando tu mente a la palabra y no al mundo. Y esta gente, cuando llegó a la iglesia, tenía todo eso que él dice ahí. Así llegaron. Imagínense. Así que, si alguien llega por ahí, regu, no lo mire mal. Deje que llegue, deje que se siente, deje que reciba, deje que la palabra lo vaya transformando. Porque Pablo bregó con todo eso, pero lo trabajó de frente. Él no lo escondió. Él le dijo, no, estas cosas, todos estos comportamientos que tú te acostumbraste y viste allá afuera y a lo mejor en la sociedad donde tú estás te lo aplauden y te levantan. No, eso no está en línea con lo que Dios quiere para ti. Ya tú no eres eso. De hecho, hay otro texto que no lo tengo hoy, pero él dice, todas estas cosas, él hace otra lista así en el libro de Romanos, dice, todas estas cosas eran algunos de ustedes. ¿Tú lo has leído, verdad? Pero ya no lo son, porque ya eres nueva criatura. ¿Cuántos son nueva criatura? Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas están siendo hechas nuevas, porque la nueva criatura es en tu espíritu, pero tu mente y la mía es la que necesita transformación. Ese cuerpo de muerte que hablaba Pablo, esas costumbres, esos hábitos que venían con los que trajimos del mundo, eso es lo que tenemos que cambiar. Ya en tu espíritu tú eres otra cosa. Y Dios te dice, no te comportes conforme a tu mente, compórtate conforme a lo que yo puse en tu corazón, en tu espíritu, esa nueva creación. Y con este texto voy terminando y vamos a orar. Quiero pedir adoración que pase por aquí. Proverbios 14:12 dice, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero que al final terminan en muerte. Y estamos mirando en estos días ocurrir eso más y más. Y tú y yo estamos llamados a entender lo que estamos compartiendo hoy, porque dije yo la última semana que predicamos esto, que fue el 7, que yo estoy convencido de que la razón por la cual Dios nos está trayendo esto aquí es porque te va a dar a ti la oportunidad de ayudar a alguien que está confundido grandemente. Y si tú tienes el conocimiento que hemos compartido hoy y sabes estudiar esto y sabes llevarlo en tu corazón y le pides al Señor la oportunidad correcta, la forma correcta de dárselo, tú vas a salvar una vida. Tú vas a ser instrumento de Dios para disipar. Y sabe Dios si a través de esa persona puede alcanzar a otros. Porque el evangelio es así. Tú dices una cosa hoy aquí y tú no sabes el efecto que eso tuvo en esa persona. ¿Y cuántas personas va a transformar a través de lo que tú hiciste? Usted sabe que Billy Graham, el gran evangelista, se convirtió al Señor. No fue en una campaña grandiosa, fue en una escuelita bíblica. Ese maestro de escuela bíblica que le presentó el evangelio a Billy Graham, yo te aseguro que cuando entró por las puertas del cielo había una clase de fiesta allá arriba. Pero posiblemente ni se imaginó que le estaba predicando el evangelio al que sería el mayor evangelista del siglo XX, del siglo XXI. Billy Graham. Así que nunca subestime lo que usted puede hacer para Dios. Vamos a estar de pie y vamos a adorar al Señor.